El Nodo busca romper el cerco informativo de los principales medios de comunicación del país. Agradecemos a y todos ustedes su convertirse compañía, agradezco al doctor Diego su compañía y a Daniel Uzcategui también que nos acompaña el día de hoy. Doctor, nos estaba comentando un poco acerca de usted. ¿Nos puede nuevamente repetir? Claro que sí. Mario, Daniel, nuevamente muchas gracias por esta invitación a este programa de El Nodo. Yo soy un bogotano de ascendencia boyacense, mi familia viene de la tierrita de Boyacá. Soy administrador de empresas, estudié en la Universidad del Rosario y también tengo una maestría en administración pública en la Universidad de Columbia. Toda mi carrera profesional estaba enfocada en el servicio público, particularmente con los programas sociales. En Acción Social de Presidencia trabajé liderando en la época del presidente Uribe el programa de Familias en Acción. Luego fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y luego en el sector privado como director de la Fundación Bavaria, sobre todo enfocado en manejar los programas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Y recientemente, desde hace un año, estoy como concejal de Bogotá. Mi pasión es mi ciudad y sobre todo el trabajo en proyectos sociales y de sostenibilidad a nivel urbano. Sí. Concejal, eso estaba mirando yo, mirando un poco su perfil. Estamos viendo que Bogotá en este momento tiene un poco de inseguridad. ¿Cómo se está manejando desde el Consejo? ¿Cómo lo ve usted? La ayuda para que Bogotá empiece de nuevo a ser segura. Lo que hemos visto en Bogotá es, y el planteamiento que hemos hecho en el Consejo es cómo logramos avanzar a que seamos una capital sostenible. Y una capital sostenible, lo que piden los ciudadanos, las familias en Bogotá es 4 temas. Primero, seguridad. Segundo, educación. Tercero, oportunidades de emprendimiento. Y cuarto, cómo hacemos una economía, una movilidad mucho más organizada y sostenible. ¿Qué se está presentando en seguridad? En Bogotá lo que ha venido sucediendo es, particularmente en el último año, una mejora en 3 indicadores de seguridad. En el nivel de hurto y en el nivel de atraco, donde hay un problema muy grave en microtráfico. El microtráfico se tomó las calles, particularmente se tomó los parques y los colegios. El hecho de que se hubiera incrementado la cantidad de coca en el país ha hecho que haya un mayor influjo de grupos de microtráfico, que uno ya no diría es microtráfico, realmente en Bogotá lo que es macrotráfico, y buscan inducir a los jóvenes al consumo, luego llevarlos al delito y por supuesto a partir de ahí se disparan todos los niveles de inseguridad en los barrios. Ese es el gran reto que tenemos hoy. Y lo segundo, el más grave, es un grupo particularmente que son los delitos asociados a Transmilenio. El robo, el cosquilleo del Transmilenio es lo que más le duele a los ciudadanos. Desde el año pasado impulsamos la creación de la Secretaría de Seguridad, de modo que tengamos un mejor esfuerzo de coordinación. Y lo segundo es que se incrementen los recursos para incrementar el pie de fuerza, las cámaras de vigilancia, y ahora lo que estamos impulsando, inclusive este sábado tenemos una gran reunión para eso, es la creación de frentes de seguridad, para que la comunidad se involucre en su propia seguridad. Ya que el doctor Diego mencionaba con respecto al crecimiento de cultivos de ilícitos, es un tema preocupante que está sucediendo actualmente en Colombia, está desbordado el crecimiento. ¿Ustedes qué piensan con respecto a este crecimiento de cultivos de ilícitos? ¿Cómo se está manejando actualmente política antidroga del gobierno Santos? Es que no hay política antidroga, es un desastre. En la Agencia Presidencial para la Acción Social, cuando trabajamos con el presidente Uribe, nosotros éramos responsables de todo el tema de erradicación manual y desarrollo alternativo. Cuando inició el presidente Uribe en su presidencia, Colombia tenía más o menos alrededor de 120.000 hectáreas. En el 2010, cuando salimos, había solo 40.000. Y la verdad es que había un esfuerzo sistemático para hacer erradicación forzosa y erradicación voluntaria. Programas tan exitosos como Familias Guardabosques, que llegaron a 100.000 familias en Colombia, permitieron no solo erradicar, sino por ejemplo sembrar más cacao, casi 30.000 hectáreas de cacao. Se sembró cafés especiales en zonas como el Huila, en zonas como Nariño, que se desarrollaron como una región importante en cafés especiales, más de 60.000 hectáreas. Y temas como la palma de aceite africano en Tibú o en la zona de la costa pacífica nariñense. Pero el gobierno dejó caer la aspersión, dejó caer la erradicación voluntaria, y en el proceso con las FARC se relajaron todos los requerimientos y la erradicación tanto forzosa como manual. Eso es lo más grave porque es lo que más afecta la inseguridad. Además, la gente se imagina que la coca solo se está yendo. El problema hoy es que en este periodo de tiempo nos volvemos consumidores de droga también, afectando toda una generación a la cual estamos perdiendo por culpa de la droga. Sí, eso sí es real. O sea que el punto neutral
pues más grave es que de pronto la fumigación aérea fue, al quitarla, ha hecho que este crecimiento de coca sea mayor. Yo creo que es la combinación de las tres. Uno, una aspersión aérea que no se siguió, pero además programas de erradicación que no incentivaban la reconversión de cultivos ilícitos a cultivos lícitos por parte de los campesinos. Y lo tercero, pues por el contrario, con esa señal que dieron las FARC en la negociación de que no iba a haber ni aspersión y que les iban a pagar por cultivos, pues se inundó de coca el país, con unas consecuencias muy graves para las ciudades, como el caso de Bogotá. Sí, y eso lo estamos viendo también, el crecimiento del consumo, lo que ustedes decían, o lo que el doctor Diego decía en un momento. Venga, doctor, venga, Diego nomás, por favor. Bueno, Diego, sí, muchas gracias. Bueno, sí, ¿cuáles serían entonces en este caso las medidas que se podrían utilizar para, primero, erradicar los cultivos ilícitos, para reducir el tema de los cultivos en Colombia? ¿Cuáles serían esas opciones que desde el partido del Centro Democrático, desde ustedes, estarían, digamos, que planteando o que se podrían plantear? No, lo primero es un compromiso político y una convicción de que los cultivos ilícitos y la droga sí se puede erradicar. Eso fue parte de la esencia, cómo se redujeron en más de 60%, 70% casi los cultivos el año pasado. Uno lo que siento hoy es que la gente inició una discusión, vamos a la legalización, solo la legalización podría permitir solucionar este problema, y no hay compromiso y vocación de derrotar este generador de violencia como son los cultivos ilícitos. Entonces lo primero es el compromiso en erradicarlos y saber que sí es factible, si hay decisión y determinación. Lo segundo, hay que combinar un esfuerzo muy grande de erradicación forzosa. De hecho, por ejemplo, nosotros en Acción Social manejamos la erradicación forzosa con campesinos, y íbamos a hacer con el cuidado de la fuerza pública y la policía, hacemos erradicación con campesinos. En algún año llegamos, en el año 2008, llegamos a erradicar 100.000 hectáreas. Hoy ese grupo de campesinos no está erradicando menos de 10.000 hectáreas al año. Aquí hay que fortalecerlo. Y lo tercero es un esfuerzo muy grande para retomar programas como el de guardabosques, donde usted colectivamente hace pactos con la comunidad para que dejen los cultivos y a partir de pagarles por cuidar el bosque y irse a proyectos sostenibles forestales en compatibilidad con la naturaleza y con el medio ambiente, silvopastoriles, permita generar un ingreso para que las familias campesinas puedan salir adelante. Bueno, ese plan está bueno. ¿Aún se sigue desarrollando? ¿O no, es que muerto desafortunadamente eso lo acabaron, y en el proceso de negociación con las FARC se hizo un planteamiento, se generó una expectativa, pero no hay una línea y una ruta, y desafortunadamente aquí se espera que sean las FARC, lo cual es una lástima, sean las que permitan que Colombia salga de los cultivos ilícitos. Esa tiene que ser una determinación del Estado. Sí, bueno, pasando a otro tema que también ha sucedido en los últimos días, en los últimos meses, con respecto a los menores de edad. ¿Ustedes cuál es su opinión con respecto a los menores de edad y la no entrega de esta organización terrorista de los menores? Yo invitaría a la comunidad y también a ustedes. La semana pasada escribí un artículo, se denominaba "Los niños siguen siendo invisibles", los niños reclutados siguen siendo invisibles. Aquí tenemos tal vez uno de los mayores problemas que se invisibilizaron durante la negociación. Las FARC y el gobierno permitieron que los niños fueran invisibles y no se hizo ninguna exigencia antes de la negociación, durante la negociación y ahora en la implementación peor. Y eso aquí esconde uno de los graves problemas que sucedieron. El reclutamiento forzado de niños es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Todas las cifras dicen que las FARC, de forma sistemática y con sus cabecillas de guerrilla, determinaron el reclutamiento forzado como uno de los mecanismos de crecimiento. Yo fui director del ICBF. Por el programa del ICBF de niños desvinculados de la guerra, desde 1998 hasta el año pasado, más de 6.000 niños fueron involucrados, o porque eran rescatados por nuestras fuerzas militares y policía, o porque ellos se volaban de sus campamentos. El 60% de esos niños afirmaron, y está documentado, que fueron reclutados por las FARC, el otro 30% por los grupos paramilitares. No puede decir la guerrilla, como lo dijo durante la negociación, que solo tenían 23 niños menores de 15 años. Primero, con la aveniencia del gobierno, violando una norma internacional. Ellos han debido entregar los niños no solo menores de 15, ellos debían haber hablado de los menores de 18, porque la Convención de los Derechos de los Niños de Ginebra estipula que el delito de reclutamiento forzado ilegal es para los menores de 18. Ellos solo mencionaban los de 15 años, escondiendo los otros, entregaron y señalaron solo que tenían 23, o sea, las cifras dicen cuántos son, se preguntaría uno, nunca lo han dicho explícitamente.
El informe de la Cruz Roja señala que en las zonas de transición y durante este proceso llegaron 86. Son muchos más, ellos los han negado. Y la semana pasada, Pastor Álapé, de forma descarada, dijo, no, los de las zonas de transición tampoco los vamos a entregar. Sí. Aquí hay un problema muy grave, sobre todo porque si uno quisiera realmente avanzar a una verdadera paz sostenible y justa, hay que decir la verdad, y eso lo tienen que hacer los jefes de la guerrilla. Porque estos niños sufrieron todo tipo de vulneraciones. Cuando yo hablaba con estos niños en el ICBF, en esos programas, se les sentía primero el maltrato, los abusos físicos, se les sentía la tristeza en la mirada, se veía el dolor en el corazón, el miedo en el cuerpo. Eran obligados a hacer todo tipo de actividades para deshumanizarlos. Un niño me contaba, a mí me ponían una mochila con miembros descuartizados del cuerpo humano de una persona para ser cargados durante semanas para deshumanizarlos. A las niñas, los jefes de la guerrilla las violaban, las obligaban a abortar y luego todo tipo de cortesías. De eso no se ha hablado, no se ha mencionado. Si uno quiere realmente que eso no vuelva a suceder, pues los jefes de la guerrilla tienen que decir la verdad. Y mucho más cuando los mismos medios de comunicación esta semana señalaban como en sitios como Guaviare o Caquetá, las mismas disidencias de las FARC siguen reclutando niños, porque no se ha sentado ningún precedente. Bueno, en el manejo de estos niños, ¿cómo se hace para reintegrarlos a la sociedad? Porque pues realmente les han quitado su niñez, la forma de jugar, como usted mismo le dice, los deshumanizan. ¿Cómo se hace para que estos niños vuelvan a reintegrarse a la sociedad, que lleguen a un colegio y de pronto no se sientan acosados, o sea, violentos con los compañeros? ¿Cómo se hace con ellos? No, lo primero que tenemos que lograr y movilizarnos y exigir como sociedad, no podemos ser indiferentes ante esa aberración, es que los entreguen y digan la verdad para saber quiénes son y cuántos son, precisamente para poder hacer una intervención que tenga una dimensión integral. Primero, que vaya al ser humano, porque lo primero que hay que hacer es un tratamiento y un desarrollo de las afectaciones psicológicas que ellos sufrieron. Lo segundo es, hay que buscarle su familia. Porque hay que volver a reconectar con su familia. Fueron niños que crecieron sin afecto, y ante todo este tipo de traumatismos físicos, emocionales, lo que más sirve es estar con su familia. Muchos de ellos ya las perdieron, no se sabe dónde están, pero además puede haber el otro lado, que es lo que sucede hoy cuando uno habla en las comunidades donde están las zonas de transición. Lo que vimos cuando ellos llegaron allí fue madres diciendo, ¿dónde están mis hijos? Entonces la segunda tarea es reconectarlos con sus familias, y la tercera es poder garantizarles todos esos otros derechos vulnerados. Uno, en la educación, y hay que hacer un esfuerzo de transición inicial para actualizarlos en su proceso educativo, porque ellos con respecto a su edad van a estar atrasados. Todo el tema de salud, particularmente por ejemplo con las niñas que han sido vulneradas, pues todo el esfuerzo para recuperar su salud. Y lo tercero es habilitarlos particularmente después de terminar su estudio para que puedan trabajar y reincorporarse a la vida. Esto es un esfuerzo grande y es una gran tarea que como sociedad debemos emprender. Pero todo inicia si sabemos quiénes son, cuántos son, en dónde están, y que nos los entreguen. Sí. Y con respecto a eso, porque digamos que ayer o en los últimos días se escuchaba al terrorista Iván Márquez mencionar que ante los cuestionamientos de los periodistas de RCN, que ellos no iban a dar información con respecto a los menores de edad. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Desde el partido, desde ustedes, ¿qué se puede hacer para que realmente esto se dé? Que realmente esta organización entregue los menores o la información necesaria para saber dónde están los menores de edad. Primero, lo que dijo Iván Márquez, que me parece un descaro, y qué pena repetirlo acá, pero dijo, no, es que hablar de los niños eso es por joder. No, sí. Eso no es por joder, eso es una decisión de democracia, sí, de justicia. Yo planteaba en este artículo, y creo que es algo que inclusive se lo planteé a los miembros de mi partido en el Congreso, hay varios caminos. Primero, una movilización de la sociedad, no podemos seguir siendo indiferentes. El gobierno, absolutamente indiferente, se hizo el de la vista ciega frente a esta situación, miró para otro lado. La sociedad se tiene que movilizar. A mí lo que me ha aterrado, por ejemplo, es el papel de las Naciones Unidas y de UNICEF. Frente a esta situación, callados, no dicen nada. Y es necesaria esa movilización. Pero yo creo que lo que más dolería y es poder hacer un frente común como sociedad y los partidos en el Congreso y decir, no tramito un proyecto más de fast track de la implementación hasta que no entreguen la totalidad de los niños, de modo que aquí se verifique. Y lo tercero tiene que ser un proceso en donde la Fiscalía entregue los expedientes de reclutamiento forzado ilegal, por ejemplo, Iván Márquez, el mayor perpetrador de ese crimen, para que la Justicia Especial para la Paz los analice, antes de habilitarlos a ellos para hacer política. Bueno, si ese es el mecanismo que acordaron en este acuerdo de paz, que en el cual no estuvimos de acuerdo como finalmente fue
tramitado en el Congreso, pero sí es el mecanismo de justicia que sepan que tiene que investigar esos delitos. Sí, un tema bastante fuerte, pero bueno, yo creo que quiero cambiar un poco más del tema y es, este acuerdo de paz, Colombia ha venido una desaceleración económica grande. ¿Cree que de pronto el proceso de paz también ha hecho que esto suceda? Pues yo lo que creo es que el gobierno del presidente Santos ha tenido un muy mal manejo económico por andar concentrado en la paz, descuidó el frente del desarrollo económico, de la generación de empleo, pero sobre todo descuidó el frente del balance fiscal. Aquí lo que ha habido es todo tipo de mermelada, se ha incrementado el gasto, se incrementó el déficit fiscal y eso altera el equilibrio económico del país. Reduce las posibilidades de inversión del Estado y lo poco que podía generar desarrollo productivo o desarrollo social, pues se está destinando al proceso de paz, lo cual pues afecta de manera grave al resto de la sociedad. Entonces tenemos un crecimiento proyectado para este año del 2%, un incremento en el déficit fiscal, una confianza de inversión que se cayó, más una reforma tributaria que afectó el bolsillo, eso significa el gasto y el consumo, y la gente perdió confianza de inversión. Estamos en un ciclo por concentrarse en el proceso de paz y descuidar el manejo económico que está afectando definitivamente a todos los colombianos. Sí. ¿Cuál es su visión respecto a lo que podría ocurrir de aquí en adelante con respecto a la economía de Colombia? ¿Cómo ve usted de acá en adelante cómo es la economía? ¿Cómo se podría llevar o cuáles serían las consecuencias que podría ocurrir en adelante? Yo creo que desafortunadamente el nivel de incertidumbre es tan alto hacia el futuro que la perspectiva económica no es buena. Ayer y la semana pasada vimos que tuvo que ajustarse la proyección de crecimiento al 2%. El gobierno tenía una proyección superior y la ajustó. Recientemente una de las calificadoras de riesgo también hizo la advertencia de que hay un potencial reducción de bajar la calificación de riesgo si no se hacen unos cambios adicionales en el manejo económico, particularmente en el tema fiscal. O sea, las perspectivas no son buenas, el gobierno está perdiendo capacidad de maniobra en el manejo de las decisiones del Congreso, que está perdiendo gobernabilidad, y eso pues no es bueno. Creo yo que lo importante aquí es particularmente que los sectores económicos puedan exigir un mejor manejo en el desarrollo de la economía y un verdadero plan de choque. Lo que veo es poco espacio de maniobra para el gobierno, porque el gobierno necesita concentrar sus recursos en el proceso de paz, tiene poca disposición de presupuesto. Ustedes ven el informe de ejecución de presupuestal de hoy, a mitad de año muchas entidades, sobre todo por ejemplo la entidad social de prosperidad, de inclusión y prosperidad social, con una ejecución de menos del 36%, pues eso afecta a la economía de forma grave. Sí. Y con respecto a también cómo se ha manejado el presupuesto también en Colombia, y hace unos días también escuchábamos y el NO también hizo bastante crítica frente a esto, a un informe de Fedesarrollo que digamos que todo el tema del posconflicto tendría un costo de 120 billones de pesos, una cifra bastante grande. ¿Ustedes con respecto a eso qué piensan? ¿Qué piensan con respecto a lo que mencionó Fedesarrollo y a lo que podría manejarse presupuestalmente con respecto a todo el manejo de posconflicto y todo lo que ha mencionado el gobierno Santos? Yo tengo una tesis, y es que el gobierno siempre ha afirmado que la paz traía réditos económicos y podía generar crecimiento económico con más inversión. Yo creo que ese tipo de inversión ya se había dado en la administración del presidente Uribe. La gente volvió con la inversión. Aquí yo no creo que por el proceso de paz se hubiera disparado más el tema de inversión. Lo que uno ve es que el proceso de paz generó incertidumbre y precisamente se pararon decisiones de inversión. La única forma de lograr 120 billones de pesos en los próximos años es con crecimiento económico y con inversión, con reglas claras para los inversionistas, con seguridad jurídica. El acuerdo y algunos de los artículos del acuerdo no permiten señalar eso. Por ejemplo, en el campo, en el tema de agricultura, con los acuerdos de tierra y propiedad rural y propiedad privada, pues la gente tiene miedo en invertir y mantener esa inversión. En el tema de inversión privada, digamos, en otro tipo de inversión, pues hacia el futuro, la única forma de recaudar 120 billones es con más inversión y con más impuestos. Y si las señales no van en esa dirección. Permítame, lo interrumpo ahí porque eso fue lo que mencionó Fedesarrollo, que para lograr esos 120 billones se tendría que hacer una nueva reforma tributaria. Es algo, pues, teniendo que ya venimos de una nueva reforma tributaria, pensar en una nueva reforma, pues va a afectar muchísimo más la economía. ¿Cómo ven con respecto a eso, a lo que
precisamente uno lo que tiene que lograr en economía es que la economía crezca, haya más inversión y existan impuestos, pero los impuestos no pueden ahogar la inversión y los impuestos tampoco pueden ahogar el consumo. Hay que tener un balance y en eso consiste un buen equilibrio macroeconómico. Aquí lo que estamos viendo es la última reforma ahogó la inversión y ahogó el consumo, y eso es fatal para el ciclo económico, porque no se mueve la compra de los ciudadanos de su mercado, impactado por el 19% del IVA, las perspectivas de inversión tampoco son positivas por la incertidumbre jurídica, y eso pues realmente no le permite a uno prever que pueda cumplir con los 120 billones de pesos que señala el postconflicto. Bueno, cambiando un poco de tema, queremos entrar de pronto un poco a lo que está pasando en este momento con Venezuela. ¿Cómo lo ven desde el Consejo? ¿Cómo se afectaría a Bogotá directamente con la migración de tantos venezolanos a la capital? Bueno, a Bogotá, de pronto también Cali, pero en Bogotá, ¿cómo se manejaría la migración de tantos venezolanos? No, ¿cómo se manejaría? ¿Cómo la tenemos que manejar ahora? Porque ya está pasando. En la votación de hace 15 días, en Bogotá, en el, llamémoslo, referendo que ellos hicieron, 30.000 venezolanos fueron a votar a los puntos de votación en los diferentes sitios de Bogotá. La migración venezolana ya está sucediendo, ya pasó. Muchos de los vendedores informales en Transmilenio ya son identificables como venezolanos. Usted va a sitios como Santa Fe, donde están la zona de tolerancia. Hay una gran presencia de mujeres venezolanas que están siendo traídas para el desarrollo de su actividad allí. Encuentra peluqueros y peluqueras, encuentra hoy una gran cantidad de profesionales, por ejemplo, dedicados prestando servicios de mensajería, meseros, ya los puede comenzar usted a identificar y oír en los centros en los restaurantes, las personas que atienden en los centros comerciales. Pues 30.000, yo ese día acompañé la votación, a mí me impactó la cantidad, por ejemplo, de mujeres y niños venezolanos que habían allí. O sea que es necesario, por ejemplo, sé que el Partido Centro Democrático presentó un proyecto de ley reciente con una visa humanitaria de transición. En Bogotá señalaba yo, aquí pues tenemos que primero ser solidarios con los venezolanos, pues primero porque ante un gobierno que fue absolutamente condescendiente con lo que allí pasó en los últimos años, pues no puede restringir su acceso o no puede permitir que no se dé un apoyo. Lo primero es que tiene que haber una manifestación pública para que no siga esa dictadura en Venezuela. Esa es la mejor forma de no permitir una inmigración masiva. Lo de estos últimos 3 días con lo del paro y la votación de la constituyente el próximo domingo para Cúcuta es devastador en los programas sociales, en la alimentación, y en Bogotá también. Y lo segundo es que comienzan a generarse conflictos sociales, porque pues desafortunadamente nosotros somos una sociedad aún con muchas limitaciones, una ciudad que es de las sociedades económicamente más estables en la ciudad, pero tenemos dificultades para poder proveer los servicios sociales de nuestra población más vulnerable, las familias pobres, las familias víctimas de la violencia. Y lo que la gente comienza a sentir es un conflicto: este venezolano me va a quitar el trabajo. Entonces también hay que hacer un ejercicio de tolerancia y lograr unas ayudas transitorias, humanitarias transitorias, mientras que los venezolanos pueden regresar. Con respecto a la constituyente, a lo anunciado por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo lunes, 31 de julio, creo que es, ¿cómo ustedes ven que pueda afectar esto a Colombia, principalmente a las ciudades? Pues teniendo en cuenta que probablemente esto se dé, la constituyente se dé. No, yo creo que particularmente lo que vimos este fin de semana es una señal de eso. O sea, el puente en el límite entre Cúcuta y el estado de Táchira, absolutamente lleno de población migrante hacia Bogotá, buscando escapar de esta dictadura, pues es muy grave. Segundo, si llegan a avanzar en esa dirección y no se toman medidas internacionales, probablemente el abuso y la violación de derechos humanos continuará. Lo cual tiene pues efectos directos en la ciudad, pero no solo porque tenga efectos en Colombia, sino es una defensa del pueblo venezolano, una defensa de la democracia en América Latina la que tiene que hacer. Yo no esperaría, por supuesto, un rol mucho más actuante del gobierno colombiano, de su Cancillería, no solo decir que resuelvan su situación, sino hacer una manifestación dentro de los organismos para los cuales fueron creados, como la OEA, con mecanismos realmente mucho más fuertes para no permitir que esta dictadura continúe. Ve uno ya hoy que el gobierno de Estados Unidos hizo básicamente medidas directas contra algunos de los funcionarios en Venezuela, como quitarles la visa, etcétera. Eso pues ya debería seguir un camino en donde no se permita continuar con este abuso, y la constituyente lo que quiere es instalar el abuso de forma permanente.
Bueno, doctor, sabemos que tiene un poco de afán, entonces yo quiero hacer una última pregunta, de pronto para que todos nuestros usuarios... Hablemos de Bogotá. Bueno, sí, también, pero entonces, démoslo un poquito de pronto para otra ocasión. No sé de pronto qué le pueda dar o qué consejo le pueda dar a nuestros usuarios de cuál es la persona más indicada desde el punto de vista suyo que pueda llegar al poder, qué tiene que tener, qué proyectos tiene que traer al país para que pueda llegar al poder. No, lo primero es que Colombia tiene que entender, y toda la sociedad, y los jóvenes como ustedes tienen que saber, que la decisión del próximo año 2018 realmente es una decisión donde nos estamos jugando el futuro del país. Y las elecciones tienen que ser unas elecciones tal vez en donde votemos con la mayor conciencia, con la mayor objetividad y con la mayor responsabilidad, porque el momento del país es crítico. Y lo primero que deberíamos pensar es que aquí tenemos que tener, digamos, un esfuerzo muy grande para que una persona, y en particular ustedes saben que yo soy del Centro Democrático, es un partido que ha planteado cuáles son los riesgos, que sea una persona que tenga el carácter, la personalidad para tomar decisiones que son difíciles, pero que el país requiere, que tenga el carácter de decir, sí, vamos a modificar el acuerdo de paz en temas que son sensibles y que si no se hacen esos cambios va a ser insostenible la paz, la democracia y la economía. Primera característica. Segunda característica, tiene que ser una persona que represente todos aquellos colombianos que votamos por el no, pero también todos aquellos que votaron por el sí, que hoy tienen dudas, que hoy ven que la situación no es tan fácil, y que represente, pero sobre todo represente con algo fundamental, diálogo permanente. Aquí lo que se perdió fue el diálogo de un gobierno y de su dirigente con la ciudadanía para entender los problemas. Por andar pensando en la Colombia de la paz y de la reconciliación en los 20 o 30 años, se descuidaron los problemas de los ciudadanos en el hoy. Y necesitamos una personalidad que tenga esa capacidad, que tenga la visión en el futuro y haga los ajustes, pero que sea capaz de resolver los problemas en el día de hoy, que tenga la ciudadanía. Eso requiere mucho diálogo, mucha persistencia. La tercera característica que tiene que hacer es articular a los sectores de la sociedad. Hoy necesitamos el sector privado trabajando de forma conjunta con las universidades, una juventud involucrada, participante, actuante, que sea capaz de convocarlos a movilizar a la sociedad. Es claro que el gobierno va a tener un papel fundamental, pero en el futuro lo que tenemos que movilizar es a la sociedad. Y hay algo que está pasando, y voy a decirlo porque yo lo encuentro mucho en Bogotá. En Colombia es un país que a pesar de todo ha venido creciendo económicamente, pero hay una clase que ha venido emergiendo a partir de su propio esfuerzo. Hay un grupo de población muy vulnerable, a pesar de que se ha venido reduciendo la pobreza, muy vulnerable, pero hay una nueva clase, yo diría que vulnerable, que está subiendo hacia la clase media, una clase que reclama mejor educación pública, que quisiera estar en un sistema de salud privado, no está en un sistema de salud público que lo afecta. Es una clase media que monta, por ejemplo, un sistema de transporte público en Bogotá, en Transmilenio, en los sistemas en los otros, pero quisiera comprar un carro, pero si le dan un buen sistema de transporte público que funcione, que sea seguro, cambia su vida, que no está pidiendo un subsidio del Estado porque lo que quiere es emprender o tener la oportunidad de un trabajo digno porque su estudio en la universidad, no quiere un subsidio. Y además que cuando tiene problemas en el Estado nada lo apoya, o porque el papá perdió el empleo pero no hay un seguro de desempleo, pero como no es suficientemente pobre no tiene derecho a subsidio. Esa es una nueva realidad que está surgiendo, a la cual el Estado debería darle una oferta, un apoyo, una protección, y el nuevo candidato o la candidata debería entender muy bien para representar esa sociedad nueva, emergente. Una sociedad que está emergiendo, por ejemplo, mucho, y a mí me impactó mucho la encuesta de ayer de Bogotá, cómo vamos, donde dice es una nueva sociedad que nos estamos envejeciendo. En Bogotá nacieron 4.000 niños nuevos y se ha incrementado, y usted ve cada vez más adultos mayores, viejitos, de esa clase media, muchos con mucha pobreza, pero también de una clase media que no tiene ningún tipo de servicio. Esa es una nueva Colombia que tenemos que tener en cuenta, que no es solo la del postconflicto, es una mucho más grande. Muchas gracias, Diego. Sabemos pues que tienes ahorita otros compromisos. Nos gustaría que nos pudieras acompañar en otra oportunidad para analizar temas de la ciudad, temas también relacionados con temas nacionales e internacionales también que afectan directamente a la ciudad. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Mario, muchas gracias. Daniel, muchas gracias, a toda la comunidad del Nodo. Un saludo muy especial, y yo realmente quiero felicitarlos porque esto que hacen ustedes es fortalecer la democracia, pero lo que más me gusta es que son emprendimientos que están transformando la realidad de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos ustedes. En momentos regresamos.